Bloque de los países árabes oponen resistencia a las sanciones impuestas contra Rusia en medio del conflicto ucraniano. Esto es un claro indicio de que el dominio occidental ya es cuestionable. Los países del Golfo, actores en el tablero mundial, ahora toman decisiones autónomas priorizando sus propios intereses económicos y geopolíticos. Veamos el siguiente reporte. Las sanciones que Occidente ha orquestado contra Moscú, buscando aislarla por su intervención en Ucrania, se ha topado con un muro de realismo y pragmatismo que recorre el mundo árabe. En la reciente cumbre en Bruselas, a pesar de los esfuerzos intensivos de la Unión Europea para convencer a sus aliados árabes, no lograron que estos se sumaran a una causa que ven como ajena a sus propios intereses. Los países del Golfo, cuyas vastas reservas de energía son la columna vertebral de la economía global, mantuvieron una postura clara y coherente. Respaldaron el principio de integridad territorial, un concepto al que Rusia también hace referencia cuando se defiende de lo que considera injerencias en su zona de influencia natural. Sin embargo, al hablar de la integridad territorial de Ucrania, los estados árabes, cautos y pragmáticos, no señalaron con el dedo a ninguna de las partes. Más bien, su declaración final abogó por una paz negociada, subrayando los esfuerzos pacíficos y humanitarios. El declive de la influencia occidental ha sido especialmente evidente en los últimos años. A medida que la guerra en Ucrania ha continuado, los países árabes se han distanciado de los esfuerzos liderados por Europa y Estados Unidos para aislar a Rusia económicamente. Si bien algunas naciones, como Qatar, han aumentado sus exportaciones de gas natural licuado hacia Europa para llenar el vacío dejado por el gas ruso, esto no ha significado un rompimiento con Moscú. Doha, a pesar de su postura pública de condena a la agresión rusa, ha rechazado las sanciones económicas contra Rusia y ha mantenido una política pragmática de relaciones cordiales con Moscú. Es más, los lazos entre Rusia y los países del Golfo se han fortalecido, particularmente en el campo energético. La alianza entre la OPEP y Rusia, consolidada en los últimos años, ha demostrado ser resistente incluso en tiempos de crisis. Hace unas semanas, cuando la presión de Occidente estaba en su punto máximo para que los países del Golfo aumentaran la producción de petróleo y así aliviar la crisis energética europea, los estados del Golfo, junto con Rusia, decidieron mantener su estrategia de limitar la producción para maximizar los precios del barril. Esta decisión fue un golpe para las esperanzas de Washington y Bruselas de doblegar a Moscú a través de sanciones energéticas. Sin embargo, la interdependencia entre Rusia y el mundo árabe no se limita solo al petróleo. En el mercado del trigo, por ejemplo, el conflicto en Ucrania ha planteado una amenaza significativa para la seguridad alimentaria en muchas partes del mundo, incluidas varias naciones árabes. Las exportaciones de trigo ruso y ucraniano, vitales para muchos países del Medio Oriente y África del Norte, han sido severamente afectadas por el bloqueo de los puertos en el Mar Negro y las sanciones impuestas a las transacciones financieras con Moscú. No obstante, muchos de estos países han expresado su descontento con las sanciones, viéndolas como un obstáculo innecesario para resolver una crisis alimentaria que podría generar disturbios sociales y migraciones masivas. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con este análisis. Nancy, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Mirelvis, ¿cómo estás tú también? Un saludo también para todos los usuarios que nos acompañan en esta transmisión. Pues sí, sin lugar a dudas, Occidente está perdiendo el control, lo ha perdido progresivamente de los países del Golfo. Ya no mueven eso como si fuera las fichas del tablero de ajedrez que ellos utilizan a su antojo, ¿no? Progresivamente esto ha ido cambiando. Y antes de entrar en la actualidad, yo quisiera hacer un paneo por un poco lo que ha sido la historia, la evolución de esta relación entre Rusia y los países del Golfo, ¿no? Porque ha sido una relación que ha venido como de menos a más, ha ido evolucionando progresivamente con el pasar de los años. No han sido fáciles las relaciones, se remontan a la época de la Unión Soviética y pasaron en principio por una era de mucha rivalidad, sobre todo entre 1920 y 1991.
Las relaciones durante esta época, como ya les explicaba, se caracterizaron principalmente por tensiones, especialmente con Arabia Saudita, quienes respaldaban a Occidente, y en 1979, por las diferencias con respecto a Afganistán, pues se agudizaron un poco más estas contradicciones. Posteriormente, vendría a ser lo que es la época postsoviética entre 1991 y el 2000, que tras la caída de la URSS, Rusia va como redefiniendo las relaciones con los países del Golfo y se va generando un crecimiento paulatino del interés por la cooperación con este sector, entendiendo el tema energético, por una búsqueda además de diversificar sus relaciones económicas. Posteriormente podemos hablar de una etapa entre 2000 y 2010, donde se va fortaleciendo la relación a partir del tema energético. A partir del año 2000, Rusia comienza a fortalecer sus vínculos con los países del Golfo, especialmente en este ámbito, en un periodo que marcó un cambio en las relaciones, con visitas diplomáticas de alto nivel de lado y lado y acuerdos comerciales, pero también, muy importante esto, acuerdos militares. O sea, todo inicia por un proceso más energético, pero luego pasa al tema militar, al tema económico. Y bueno, por último, podemos hablar de la actualidad, que viene a partir de 2010 hasta ahorita, una geopolítica, diversificación, una década en la que las relaciones entre Rusia y los países del Golfo se han expandido de una manera que a Occidente le preocupa y que claramente ha marcado también, tiene mucho que ver con esta pérdida de espacio de Occidente en los países del Golfo. Claro, es que Rusia adopta un enfoque estratégico, Nancy, y multifacético en su política exterior en Medio Oriente y en el mundo árabe, ¿no? Incluidos los países del Golfo, lo que ha permitido ganar una influencia en la región y establecer relaciones sólidas con varios países. Y bueno, ya nos dabas un paneo por lo que significó todo este proceso y tú has dado en el clavo. Todo comenzó, digamos, con diplomacia energética. Y Rusia ha utilizado su capacidad energética como una herramienta de influencia en Medio Oriente, ¿no? Y pues acuerdos de gas y petróleo, ¿no? Importantísimos contratos de suministro de gas y petróleo con países como Egipto, Argelia y los Emiratos Árabes Unidos. Estos acuerdos no solo aseguran ingresos para Rusia, sino que también fortalece su posición como un proveedor clave de energía en la región, pero además es una relación de ganar-ganar, Nancy. Allí Rusia no está intentando imponer absolutamente nada, sino es una relación de cooperación. Y esto se afianza mucho más con la relación con la OPEP+, la colaboración de Rusia con la Organización de Países Exportadores de Petróleo en el marco de la OPEP+, ha permitido a Moscú jugar un papel fundamental en la regulación de los precios del petróleo a nivel global. Y esto ha generado un clima de cooperación, de confianza con los países productores de petróleo en el mundo árabe. Y pues, por supuesto, también acuerdos militares importantísimos, Nancy, también has dado un punto totalmente importante porque Rusia también ha consolidado su posición como uno de los principales proveedores de armamento a el bloque árabe, lo que ha brindado una considerable influencia. Tienen acuerdos militares y tiene que ver con la venta de armas, incluso con la venta de armas a Egipto, a los Emiratos Árabes Unidos. Esto ha fortalecido también la cooperación militar entre Rusia y estos estados. Estos acuerdos no solo proporcionan a Rusia ingresos, como lo dije anteriormente, sino que también garantizan relaciones a largo plazo, Nancy. Y los países del Golfo son bastante pragmáticos al respecto. Son muy pragmáticos. ¿Esto me beneficia? Pues vamos con esto. No es que ellos tengan malas relaciones con Occidente, sino, bueno, que su política exterior está basada en los principios para beneficio de sus pueblos, ¿no? Entonces,
además que la capacidad, la demostración de la capacidad militar rusa, ¿no? Porque esto también fue un factor fundamental, Nancy, sobre todo con conflictos como el de Siria, ¿no? Que esto ha servido como una plataforma para demostrar una capacidad militar proporcional a sus armamentos, aumentando su atractivo como proveedor de defensa en estos países. Y por supuesto, Rusia adopta una postura neutral en varios conflictos regionales, lo que ha permitido también actuar como ese actor mediador, ¿no? Entonces, a diferencia de Occidente, que a menudo está alineado con ciertos grupos o gobiernos según sus intereses, Rusia siempre mantiene una postura diplomática de altísimo nivel. Y esto ha permitido actuar como un mediador en conflictos como el de Yemen, recordemos, y por supuesto también se ha relacionado con diversos actores. O sea, es decir, Rusia ha sabido muy bien llevar sus relaciones diplomáticas, que son complejas, amigos de Prensa Alternativa, porque esto hay que tomarlo en cuenta. Hacer acuerdos comerciales, militares, estratégicos, ser socio de este bloque árabe es bastante complicado, es extremadamente complejo. Y allí Rusia ha dado cátedra a países occidentales, porque Rusia ha sabido llevar sus buenas relaciones diplomáticas de altísimo nivel, ha recuperado una posición importante y pues ahora la mantiene. Y entonces esto habla de la capacidad de altísimo nivel que tiene Rusia para manejarse en situaciones bastante complejas y delicadas, sobre todo en este tema de acuerdos estratégicos. El tema de las sanciones también es una cosa que Occidente le ha golpeado mucho en Medio Oriente, porque ellos se han visto muy afectados por el tema de las sanciones contra Rusia. Y uno de los puntos claves en esto es el tema de los cereales, que esto ha sido bastante criticado por los países del Golfo, porque no solamente ellos, a nivel el planeta se ve muy afectado por estas decisiones de Occidente, Nancy. Sí, así es. Yo rescato ahí de lo que tú estabas planteando, el asunto de lo difícil que ha sido poder por parte de Rusia establecer estas buenas relaciones con toda esta región, y además entendiendo toda esta historial del cual estábamos relatándoles, realmente se ha hecho un gran trabajo para poder fortalecer estas relaciones, ¿no? Para poder construir estas relaciones que, como tú bien lo mencionaste, son relaciones que se basan básicamente en el pragmatismo, centradas en la estabilidad, pero además que obedecen a lo que deberían obedecer en líneas generales las relaciones, y es al interés nacional de sus países. O sea, ellos no están como Europa viendo, ¿qué le conviene a Estados Unidos para ver dónde me alineo? No, básicamente han aprendido a lo largo de los años y a partir de diversas coyunturas que tienen que favorecer su interés nacional. Es correcto. Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos. Sucedió durante la crisis alimentaria mundial de 2007-2008. Además de los desafíos relacionados con el trigo, la guerra de Ucrania ha impulsado una reorganización del mercado energético global. Mientras Europa busca desesperadamente alternativas al gas ruso, Rusia ha encontrado nuevos mercados en Asia, particularmente en China. Esta realineación no solo ha beneficiado a Rusia, sino también a países como Qatar, que se ha convertido en uno de los principales proveedores de gas natural licuado para Europa. En este sentido, la guerra en Ucrania no ha hecho más que acelerar una tendencia que ya estaba en marcha: el desplazamiento del suministro de gas de Europa a Asia, con Rusia y Qatar como actores principales. Este nuevo orden mundial no solo redefine las alianzas, sino que también expone una creciente independencia de las naciones respecto a las presiones externas. Rusia, con su fuerza militar y recursos estratégicos, se ha convertido en un baluarte contra la injerencia occidental, consolidando un eje de poder alternativo que desafía el status quo.
las sanciones impuestas por Occidente han tenido un efecto boomerang. Mientras las economías occidentales lidian con la inflación, el aumento de los precios de la energía y la escasez de alimentos, Rusia ha logrado mantener a flote su economía gracias a su vasto acceso a materias primas y su capacidad para forjar nuevas alianzas comerciales fuera del ámbito occidental. Los países árabes que se benefician de los altos precios del petróleo han optado por mantener sus relaciones con Rusia, sabiendo que Moscú es un socio clave en el escenario energético global. Es una estrategia calculada, nacida del realismo que caracteriza la política exterior de las naciones del Golfo y más allá. Las primaveras árabes de la década pasada enseñaron lecciones cruciales. La intervención externa puede destrozar naciones. La caída de líderes como Muammar Gaddafi en Libia resultó en un caos que todavía reverbera en la región. Rusia, que en ese entonces ya se había convertido en un jugador clave en Oriente Medio, tomó nota y desde entonces ha moldeado su política exterior sobre 3 principios fundamentales: flexibilidad, estabilidad y una firme resistencia a las injerencias externas, especialmente las provenientes de Occidente. La flexibilidad de la política rusa ha permitido que Moscú forme alianzas estratégicas con actores aparentemente divergentes en el mundo árabe. Mientras apoyaba decididamente al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, enfrentando tanto a Turquía como a los países del Golfo, Rusia logró mantener relaciones cordiales con estos mismos países. Final fueron sus victorias militares en Siria, particularmente entre 2016 y 2018, las que consolidaron su posición como un actor clave y respetado en la región. Continuamos con este análisis, Nancy. Sí, sin lugar a dudas, estas relaciones han adquirido un carácter estratégico que es cada vez mayor y que además se ha desarrollado mucho más en los últimos años, en un contexto donde de cambios geopolíticos, de tensiones con Occidente. Entonces, exacto. Para entender estas relaciones es esencial además ver cómo Rusia ha podido maniobrar diplomáticamente, fortaleciendo su influencia en esta región, pero en principio en términos energéticos y después ha pasado a todos los demás ámbitos, en términos políticos en general. Y para esto ha habido como elementos claves, ¿no? Y uno de esos elementos que tocábamos un poco en el segmento pasado es la cooperación energética. Esa alianza con la OPEP+ ha sido fundamental. Ha sido uno de los pilares fundamentales en toda esta relación. En términos ha permitido coordinar los niveles de producción del petróleo, que evidentemente es absolutamente importante para el mundo en general, por más que se quiera plantear discursivamente el tema de la transición energética, el petróleo sigue siendo un elemento clave y eso es notorio. O sea, cada vez que hay algún conflicto en Medio Oriente, enseguida sube, baja y los mercados se vuelven locos. Entonces, esta alianza ha sido fundamental en todo este proceso. Estabilizar los precios, además logró estabilizar los precios luego de las crisis y luego de la pandemia. Y en esto han sido claves 2 actores fundamentales como Rusia y Arabia Saudí, que a pesar de haber pasado por momentos de distanciamiento, han logrado acoplarse de manera impresionante a veces, ¿no? En un contexto en el que ha permitido entonces lograr esa estabilidad de los precios que solo se ha podido hacer posible con esta relación que han ellos establecido. Sí, totalmente. Yo quisiera profundizar en este segundo bloque en algo que nos reseña el material de prensa alternativa, y es el tema de la estrategia de Rusia frente a Occidente, ¿no? Y cómo en este contexto geopolítico complejo está impulsada por la necesidad de salvaguardar, por supuesto, su soberanía y asegurar su posición en el escenario mundial. Y esto, hablando particularmente de esta región, marcaba el video 3 principios fundamentales, ¿no? Flexibilidad, estabilidad y una firme resistencia a la injerencia extranjera. Y en cuanto a la flexibilidad, yo quisiera agregar un poco este tema, ¿no? Porque se manifiesta la capacidad de Rusia para adaptarse a las dinámicas cambiantes en todo el entorno internacional. Y esto no es poca cosa. Este principio que se ha vuelto
especialmente relevante para Rusia es lo que está formando un mundo multipolar. Este sería la esencia, donde las alianzas pueden ser fluidas y las oportunidades pueden surgir con países que incluso tú puedas tener algún tipo de discrepancia, pero pues forjar alianzas estratégicas con países que tengan diferencias ideológicas o políticas en cualquier ámbito es posible, y Rusia nos los ha demostrado teniendo grandes estrategias aplicadas a los países del Golfo. ¿Por qué? Porque es bastante complicado llevar grandes acuerdos comerciales, energéticos, militares, con países como Qatar, por ejemplo. Así es. Entonces, que Rusia demuestre que esta política multipolar que tiene funciona y que estabiliza incluso gracias a esa estratégica política de respeto, ¿no?, hacia el otro, que incluso pueda la influencia de Rusia estabilizar los precios del petróleo, por ejemplo. Es algo que no es poca cosa, y que esto lo logran muy pocos países, y Rusia ha dado una demostración brillante sobre este tema de la flexibilidad dentro de la política exterior, ¿no? Además, que esta flexibilidad le da a Rusia un poder para poder ajustar, ¿no? Ve las características, las capacidades, el contexto geopolítico, la respuesta del otro, y luego ajusta sus políticas en respuesta de una estabilidad, en respuesta de llevar relaciones de altísimo nivel con países que en otros años anteriores hubiese sido imposible, ¿no? Entonces esto es bastante interesante con el tema de la flexibilidad. Y además el tema de la búsqueda de la estabilidad, que esto es un componente clave también en la estrategia rusa, tanto a lo interno como también a lo externo, en las relaciones exteriores. O sea, para Rusia la estabilidad se traduce en la seguridad del Estado, la cohesión social y un entorno internacional equilibrado y predecible. Y ojo con esto, porque no es solo el tema de saber llevar la política exterior en momentos tan complejos, sino también es poder controlarte tú a lo interno, poder dar estabilidad tú a lo interno, aun cuando tienes sanciones encima, cuando tienes Occidente en pleno peleando y atacándote constantemente. Entonces esa genialidad de Rusia hay que verla. A lo interno está estable, su maquinaria productiva está a tope, su sector militar industrial está, bueno, floreciendo y está con una supremacía impresionante. Supo manejar el tema de las sanciones, supo burlar los cercos económicos de Estados Unidos y Occidente, estabiliza lo interno y entonces ofrece también dentro de su política exterior una estabilidad para hacer negocio, una estabilidad con el otro, o sea, que va mucho más allá de un tema de tener beneficio mutuo, sino estabilidad regional, que esto es muy importante. Y los actores políticos internacionales lo ven sin duda. Y países tan pragmáticos como estos, pues están a favor, hey, yo quiero estabilidad para hacer lo mío, para tener mis ingresos, para producir, para tener el nivel económico que estamos buscando. Entonces, estos países que son tan pragmáticos, con una Rusia que ofrece no solamente flexibilidad para las negociaciones, sino también que les ofrece una política exterior que lleve a la región a una estabilidad, o por lo menos en sectores vulnerables y claves como el energético, ayudar a llevar un equilibrio para que
no todo sea oscuridad, para estos países es muy llamativo, Nancy. Y lo vimos con el ejemplo de la estabilización de los precios del petróleo. Y rápidamente, para darte la palabra, Nancy, yo quisiera reflejar a finales de el año pasado, en diciembre, quiero traer a colación cuando se reunió el presidente Vladimir Putin con Mohammed bin Salah e instaron a la cooperación petrolera para que bajaran los precios del petróleo. Esa reunión fue cara a cara y pues instar a todos los productores de petróleo a hacer los recortes de suministros prometidos en la OPE+, para poder estabilizar los precios. Se quería también reflejar eso porque va acorde a cómo lleva Rusia la política exterior y lo que le ofrece a sus socios estratégicos. O digamos no socios claves, ni tampoco socios estratégicos, pero socios comerciales, militares, que están en un nivel, digamos, de relaciones cordiales, pues. Sí, sí. Con respecto a lo que tú estabas planteando, yo quería hacer hincapié en el caso de Qatar, porque es muestra de eso que tú hablabas, de la flexibilidad, pero además se ha convertido esa relación en una de las claves del acercamiento y la construcción de relaciones con los países del Golfo, ¿no? Ahí es importante aclarar, Qatar ha sido históricamente un país con excelentes relaciones con Occidente, alberga bases militares estadounidenses, de hecho, pero a pesar de esto, ellos han mantenido neutralidad con respecto al tema Rusia-Ucrania y han mantenido una postura muy importante de cooperación con Rusia, entendiendo que ambos son importantísimos exportadores de gas licuado. De hecho, Qatar ha sido una de las tablas de salvación que ha buscado Occidente luego de la imposición alocada de sanciones a Rusia. Pero a pesar de esto, porque cualquiera que se le dice esto pudiera pensar, seguro cortaron relaciones porque tienen intereses encontrados. No, eso no es lo que ha sucedido. Más bien ha fortalecido relaciones en términos de generar además un control y una estabilidad del mercado que, como tú bien mencionabas anteriormente, beneficia a los dos. Es un ganar-ganar. O sea, ellos han pasado a otro nivel en términos de relaciones porque han incluso dado clases de diplomacia en cosas como esta que cualquiera que pudiera pensar, como les decía, cualquiera diría, bueno, tienen intereses encontrados, se pelean todo el tiempo. Para nada, para nada. Han establecido relaciones de cooperaciones que le permiten tener a ambos el control del mercado a su antojo. Sí, es correcto. Recuerda también que el año pasado se llevó a cabo en Marruecos el Foro de Cooperación Árabe-Ruso, que eso fue un golpe muy duro para Estados Unidos, ¿no? Me acuerdo que ese Foro de Cooperación Árabe-Ruso fue presidida por el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, y pues a la reunión fue Sergei Lavrov. Además que estuvo el secretario general adjunto de la Liga Árabe, ¿no? Saki. Entonces, o sea, varias delegaciones ministeriales de los estados árabes participaron y allí, bueno, aparte de hablar de este tema tan delicado como lo es pues el tema en la Franja de Gaza, se llevaron a cabo cooperación estratégica entre Rusia y el mundo árabe. Y estoy hablando que eso fue, Nancy, para más o menos también noviembre, finales de diciembre, principios de noviembre, no me acuerdo muy bien, segunda semana de diciembre más o menos también fue este foro. Y eso fue un golpe muy fuerte para Estados Unidos y Occidente, porque en pleno, bueno, estaba con las tensiones muy fuertes también en Ucrania y por supuesto ya estaba la nación hebrea pues haciendo lo suyo en Gaza. Entonces, aún con estas tensiones tan fuertes y estas guerras tan crueles, Rusia pudo hacer su foro,
y los resultados fueron, Nancy, impresionantes. Vamos a ver la tercera parte del informe y hacemos las consideraciones finales. Desde una perspectiva árabe, Rusia ha demostrado que la estabilidad es preferible al caos. Las intervenciones de Moscú han sido calculadas y a menudo efectivas. El apoyo al gobierno de Assad, si bien visto con recelo en ciertos momentos por países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, mostró que el enfoque de Rusia de respaldar regímenes autoritarios mientras se lucha contra el terrorismo trae resultados tangibles. Estos países árabes, que también enfrentan amenazas terroristas internas y externas, han aprendido a valorar la postura firme y pragmática de Rusia en la región. A esto se suma una creciente obsidionalidad, una mentalidad de asedio compartida entre Rusia y sus socios árabes que se deriva de las constantes injerencias de potencias occidentales en sus asuntos internos. Desde el derrocamiento de Gaddafi en Libia hasta la intervención militar en Irak, los países árabes y Rusia comparten un rechazo visceral hacia las intervenciones extranjeras. Este rechazo ha fortalecido los lazos entre Moscú y los actores del Golfo, particularmente tras las desventuras de Occidente en la región. Por lo tanto, mientras Occidente se esfuerza por aislar a Rusia, el mundo árabe ha tomado un camino diferente. No se han sumado a las sanciones, no han roto sus relaciones comerciales ni diplomáticas y han mantenido una postura neutral, pragmática y calculada. Para ellos, la estabilidad y la seguridad en su región, así como su prosperidad económica, dependen de mantener relaciones cordiales tanto con Rusia como con Occidente. El futuro de las relaciones entre Rusia y el mundo árabe parece sólido. Moscú ha demostrado ser un aliado confiable en momentos críticos, desde su intervención en Siria hasta su papel en el equilibrio energético global. La guerra en Ucrania ha demostrado que las sanciones no son una herramienta mágica capaz de doblegar a las potencias mundiales, y los países árabes han dejado claro que no se dejarán arrastrar por las luchas ajenas. En definitiva, el mundo ha cambiado. Occidente ya no tiene el dominio indiscutido que alguna vez poseyó, y el ascenso de nuevas potencias como Rusia y China está remodelando el orden mundial. Las naciones árabes, con su vasto poder energético y su creciente influencia, están desempeñando un papel crucial en este nuevo escenario, un claro indicio de que el mundo ha abierto los ojos. Consideraciones finales, Nancy. Sí, ahí yo quería rescatar también, además de que estábamos hablando ya anteriormente del caso Qatar, también quería hablar del caso de Emiratos Árabes, ¿no? Porque también es un actor clave en la región, sin lugar a dudas, pero además ha sido una de las relaciones que también se ha venido consolidando y esto ha sido fundamental para para toda esta relación con los países del Golfo, ¿no? Ambos países comparten el interés en mantener la estabilidad en Medio Oriente, pero además Emiratos Árabes ha sido receptivo a las inversiones rusas en su territorio. Tema energía, tema defensa, tecnologías avanzadas, ha sido mucho en lo que se ha cooperado. Pero además hay un factor muy importante y que no creo que le guste para nada a Occidente, y es que Emiratos Árabes han mostrado mucho interés en adquirir sistemas de defensa rusos. Y esto, por supuesto, ha hecho que Estados Unidos les haga advertencia de sanciones, etcétera. Todo esto ha sido, desde luego, desatendido por esto que hemos hablado anteriormente. Hay un interés por fortalecer relaciones que les son beneficiosas para ambos países. Igualmente, han sabido construir a partir de la cooperación en este caso, ¿no? Entonces, quería destacar este caso de los Emiratos porque es fundamental, es otro actor clave en la región y con el cual Rusia ha consolidado fuertes lazos. Sí, pero además, Nancy, Arabia Saudita, pues, es parte oficial del grupo de los BRICS, ¿no? O sea, nada más y nada menos, ¿no? Y no solo Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía, o sea, vaya resultados, ¿no? Ha dado la política exterior del presidente Vladimir Putin, ¿no? Y esto solo responde a una cosa. A pesar de
todo lo que ha hecho Occidente por minimizar a Rusia, pues eso ha sido un efecto boomerang para Occidente y para Estados Unidos. Son ellos quienes están ahora minimizando su poder y países como Rusia, como China, han crecido exponencialmente. Y en todo nivel, en lo económico, en su influencia, en sus regiones y pues en el escenario global, en lo militar. O sea, ha sido impresionante cómo todo esto se le ha regresado a Occidente. Y yo quisiera ya para este bloque, Nancy, hablar un poco acerca del documento presentado por el presidente ruso Vladimir Putin en marzo del año pasado, que este documento describía todo lo que hemos hablado. O sea, paso a paso hacia un mundo multilateral, ¿no? Y este es un documento de primerísima importancia que incluso yo invito a mis amigos de Prensa Alternativa a que lo busquen, lo lean, lo analicen, porque tiene unos capítulos interesantísimos sobre no solamente la realidad rusa, sino también su inserción en el plano internacional. Y allí se expone la planificación estratégica, político, militar, económica de Rusia, pero con detalle. Y la necesidad de llevar a cabo sistemas de enfoque sobre los intereses nacionales de la Federación Rusa en materia de política exterior, así como principios básicos, objetivos estratégicos, tareas principales, prioridades de la política exterior rusa. Digamos que es como un documento de la línea de gobierno en cuanto a tema de política exterior se trata, ¿no? Y de donde no se escapa ni un punto, sino que todo lo que se ve reflejado en la política exterior rusa está descrito a detalle en este documento. Incluso hablan sobre las medidas para fortalecer los vínculos de Rusia con el mundo islámico, con el mundo árabe, con las sociedades incluso europeas, con nuestra patria grande, con América Latina, o sea, Asia-Pacífico, África, la especial relación estratégica con China. Entonces, es un documento que en verdad es muy interesante y que nos permite pues conocer la visión de gobierno del presidente Vladimir Putin, porque esto que hace el presidente Vladimir Putin no es algo que un día se levantó y dijo voy a hacer esto en Asia y mañana dice no, se me ocurrió hacer esto para Latinoamérica, no, es un plan de gobierno, no es un Macron, exacto, no, amigos de Prensa Alternativa, o sea, es un plan de gobierno bien específico de lo que la visión de gobierno del presidente Vladimir Putin está ejecutando, porque ya está ejecutando este plan de gobierno. Y es muy interesante, de verdad, este documento. Es algo extenso, habría que dedicarle varios videos para poder desmenuzar detalladamente todo el documento en sí, pero bueno, es simplemente eso, la visión del gobierno del presidente Vladimir Putin sobre el mundo contemporáneo y las tendencias principales. Habla del tema de humanidad, la era de los cambios revolucionarios, la formación de un mundo más equitativo, multipolar. O sea, es un modelo de desarrollo mundial, No es solamente un plan de gobierno interno, no, es un modelo de un plan mundial, de lo que para Rusia significa un mundo más equitativo, un mundo multipolar. Y además, Nancy, pues incluso expone el tema de la negociación estratégica en Asia, en África,
las oportunidades competitivas de las potencias mundiales no occidentales, que esto también es muy importantísimo, la restitución de la economía mundial, la transición a una base tecnológica, y estamos hablando aquí de las plataformas necesarias para poder realizar transacciones fuera del poder de los Estados Unidos. O sea, todo lo que está haciendo Rusia y lo que ha venido haciendo el presidente Vladimir Putin está detallado en este documento que de verdad invito a leer y a desmenuzar porque no se le pierde nada, Nancy. Sí, bueno, ya saben, salgan corriendo a buscar el documento que les recomienda Mirelvis. No, bueno, para finalizar, yo solo quería destacar cómo esta política que ha adoptado y que ha logrado construir Rusia con los países del Golfo también ha determinado que, a pesar de las presiones estadounidenses, el posicionamiento en líneas generales de los países del Golfo con respecto a la coyuntura en Europa del Este ha sido toda en líneas generales de neutralidad, de pragmatismo. O sea, en el mejor de los casos, me refiero en el mejor de los casos para Occidente, algunos países lo que hicieron en principio fue que si apegarse a alguna resolución de la ONU, y después por la vía de los hechos, nada de sanciones, nada de más nada. O sea, todo ha sido mantener la cooperación con Rusia, entendiendo todos estos intereses comunes que tienen, y esto, sin lugar a dudas, es resultado de toda esta construcción que ha hecho Rusia con respecto a su relacionamiento con esta región. Sí, es que es crucial para los países del Golfo que entienden que Rusia es un gigante esencial de materias primas. Más allá del tema energético, Rusia también es un gigante esencial en materias primas, es un actor importante en la región y pues es un actor que sería un error tomar las mismas acciones de sanciones occidentales que en nada beneficia al bloque árabe. Entonces, diríamos que esta relación va para un crecimiento aún mayor y pues lo que pinta esto es que definitivamente, amigos de Prensa Alternativa, Occidente se está quedando sin opciones. Occidente se está quedando sin el absoluto poder que tenía décadas atrás. Ahora hay potencias emergentes, Rusia, China, países que están trabajando muy duro para hacer un nuevo orden mundial donde el multilateralismo, la igualdad, la equidad sean parte fundamental de las nuevas relaciones mundiales. Gracias, Nancy, por estar con nosotros. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Seguiremos viendo cómo evolucionan estas relaciones, que parece que van para mejor, para muchísimo mejor, porque eso es lo que va diciendo la evolución. Gracias, amigos de Prensa Alternativa, por estar siempre con nosotros. Los leemos en los comentarios. Recuerden, por favor, suscribirse a nuestro canal, compartir, darle me gusta y pues ser parte de nuestra comunidad, que hacemos un gran trabajo para ustedes con mucho cariño y con mucho respeto. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad.